cualquier cosa me van interrumpiendo si es algo que ya vieron, de verdad, con total tranquilidad Sí, para no repetir. también no fue muy profundo la parte de la patología. Ok, bueno. Vamos a hacer primero como un pantallazo general para que ustedes se sientan cómodos cuando están frente a un paciente con fibrosis quística. A veces los padres tienen como mucha experiencia y muchas veces tienen tantas inquietudes que leen, buscan, investigan. Hoy el conocimiento está tan al alcance de la mano de todo el mundo que uno se queda como medio mal parado si no sabe de qué se trata, más allá que de lo específicamente vinculado a la kinesioterapia. Obviamente no voy a ser tan cara dura de hablar porque soy médica, no kinesióloga. Pero como para que dar un pantallazo general, para que todos los términos les suenen y uno a veces no algún comentario que lo haga meter la pata o quedar como que no sabe de qué se trata lo que está haciendo en relación a la patología. Bueno, si esto lo vieron con Silvi, me dicen y paso, pero bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética que se produce por una alteración que antes se llamaba mutación, que ahora se llama variante, que está en el brazo largo de un cromosoma, que es el cromosoma 7, y es una enfermedad autosómica recesiva, o sea que para que el paciente tenga fibrosis quística debe haber heredado la información genéticamente modificada, tanto por parte de la madre como por parte del padre. Y esto es importante entenderlo porque a veces los padres creen en un principio que como no tenían antecedentes familiares es una cosa nueva que aparece, pero en realidad hay una madre portadora, ahora lo vamos a ver en un esquema, y un padre portador que tienen determinado porcentaje de tener hijos con fibrosis quística y determinado porcentaje de tener hijos sanos o simplemente portadores. Es una enfermedad que es muy variable tanto en lo genotípico como en lo fenotípico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas variantes distintas, no hay una única variante genética, ¿no? Es, por ejemplo, el síndrome de Down es una trisomía del par 21, del cromosoma 21. Es la única forma de que haya síndrome de Down. Acá hay como 2000 variantes distintas y todas tienen diferentes formas de expresión clínica, algunas más severas y otras menos severas, como vamos a ver más adelante. Por eso les va a tocar ver pacientes que están muy bien, sobre los cuales van a tener no tanta intervención necesaria, y pacientes que realmente son muy severos. Afecta a casi todos los órganos del cuerpo, pero básicamente el órgano más importante es el aparato respiratorio y es una enfermedad progresiva. Hasta hace no muchos años, unos 10 años, se decía que era una enfermedad, la enfermedad crónica letal más frecuente de la raza caucásica. Así empiezan todos los artículos que uno lee de hace más de 10 años. Hoy en día, esto de la letalidad y la progresión así tan como una cosa ominosa se trata de sacar un poco, porque desde que aparecieron en los últimos años los moduladores del CFTR, que vamos a ver después qué es, los pacientes cambiaron mucho en cuanto a su comportamiento clínico. Esto es lo que les decía antes. Si ustedes se fijan, el gráfico, hacemos de cuenta que el círculo son las mamás y el cuadrado es el papá, los de abajo son los hijos. Lo que está rojo hacemos de cuenta que es lo que está, antes se decía mutado, lo que tiene una variante genética, o sea, lo que transmite información genética diciendo que hay algo que está mal. Entonces, esta mamá tiene la información genética en un alelo de sus cromosomas que porta la fibrosis quística y en el otro no. Entonces, ella es portadora, no tiene y nunca va a tener nada. Y lo mismo ocurre con el papá. Cada vez que esta pareja decide tener un hijo, puede que al bebé le toque la mitad roja de la madre y la mitad roja del padre, o sea, la mitad mutada o con una variante genética de la madre y lo mismo del padre, y entonces, como es una enfermedad recesiva, si están las dos mitades mutadas, el paciente tiene fibrosis quística, puede que le toque la mitad que está bien de la madre con la mitad que está mal del padre y va a ser un portador, la mitad mal de la madre con la mitad bien del padre, o sea, lo mismo pero al revés, también va a ser portador, o las dos mitades que no portan variantes genéticas, y entonces el paciente va a ser sano y ni siquiera va a portar, ni siquiera va a ser como los padres capaces de transmitir la información genética. Entonces, en cada embarazo, esta pareja va a poder tener un 25% de chances de tener un hijo con FQ y un 75% de tener hijos sanos, pero de ese 75%, dos terceras partes van a ser portadores. ¿Está claro hasta acá esto? Entonces,
¿Qué implica la fibrosis quística? Esta variante genética, esta información errónea que viene en el cromosoma 7, produce una proteína que funciona mal. Esa proteína se llama CFTR, que es un canal que atraviesa la membrana apical de las células epiteliales. Estas son unas células, supongamos, del árbol respiratorio, y estos canales de color celeste o medio lila son los canales que conforman el CFTR. Estos canales producen un movimiento de agua y sodio de un lado al otro de la célula que arrastra agua, y que cuando el canal o no se forma o se forma en forma deficiente, después vamos a ver rápidamente cómo puede ser, el canal no funciona adecuadamente, hay un transporte anómalo de sodio y cloro de un lado a otro de la célula, y por lo tanto esto produce la mayor parte de la fisiopatología de la enfermedad, tanto respiratoria como digestiva. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. Entonces, básicamente hay una información genética alterada que hace que se produzca una proteína que se llama CFTR que funciona mal. Y hay como diferentes formas de funcionar mal, por decirlo de alguna manera. Esta es la misma célula que vimos antes. Esta primera columna sería lo que está bien. O sea, en el núcleo de la célula se duplica el ADN, se traduce en el ARN mensajero, se produce una proteína que madura, que es el CFTR, que es este canal que está acá, que funciona normalmente. Y todas estas que están acá son clases diferentes de formas en que el CFTR no funciona apropiadamente. Y esas son las clases de variantes genéticas, que es importante meternos en esto, más allá que no tiene que ver con la actividad de ustedes, porque es lo que nos va a permitir entender la fisiopatología de la enfermedad por un lado y la diferente respuesta al tratamiento por otro. Y así hay mutaciones o variantes genéticas de clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que se clasifican de acuerdo a dónde está el problema. En las de clase 1 no hay proteína, el problema está en la duplicación, en la lectura del ADN en el núcleo. En las de clase 2 hay proteína, fíjense que el canal está acá, que son estos cositos celestes que ven acá cerca del núcleo, pero no se posicionan adecuadamente en el lado epitelial, en el lado, digamos, apical de la célula epitelial. En las de clase 3 el canal se ubica correctamente, pero no funciona. En la de clase 4 funciona, pero no tan correctamente. En las de clase 5 funciona bien, pero hay poquitos canales. En las de clase 6 hay menos canales porque son menos estables y se degradan rápidamente. Y en las de clase 7, que se describieron hace no muchos años, deberían estar del otro lado, pero bueno, se sumaron a último momento, entonces se llaman de clase 7, no hay lectura del ARN mensajero y por lo tanto tampoco hay proteína. Entonces acá ya podemos definir fácilmente que las variantes de clase 1 y las de clase 7 no tienen proteína. Entonces, si no tienen CFTR, no va a haber posibilidad de intercambio iónico en las células epiteliales y por lo tanto estos van a ser los pacientes más graves. Para que a ustedes les suene fácilmente, las variantes de clase 1 son las que terminan en X en general. La más conocida es la G542X, que es la segunda en frecuencia en toda la población, en todo el mundo. La más conocida de todos, que ustedes la deben haber escuchado nombrar, que es la Delta F508, es de clase 2. Y bueno, las de clase 1 y 7 son las más severas, las que van a tener clínica más florida, enfermedad respiratoria más severa. Son las que actualmente no tienen tratamiento con moduladores del CFTR, desafortunadamente, y sobre las cuales se está trabajando en los últimos años. Las de clase 2, 3, 4, 5 y 6 hoy en día tienen tratamiento específico para modificar el funcionamiento de la proteína, más allá de todo el tratamiento tradicional de la fibrosis quística que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de esto? Este dibujito acá es como muy importante para ustedes. Estas son las mismas células de las que hablábamos antes. Esto, sobre todo en el árbol respiratorio, es más importante entenderlo. Estos son los cilios, ¿no? ¿Se acuerdan las cilias de las células epiteliales del árbol respiratorio? Y esta es la capa del líquido periciliar, esto que está por encima de las células. Esta capa de líquido periciliar tiene dos fases. Una fase líquida, que es la celeste, y una fase sólida, que es como un gel, que es el moco. Los cilios se mueven adecuadamente con un batido eficiente que favorece el movimiento de las secreciones para ser expulsadas a través de la vía aérea superior,
en la fase líquida del líquido periciliar. O sea, los cilios se mueven fácilmente en la capa ciliar y van arrastrando como consecuencia de ese movimiento la capa mucosa. ¿Qué pasa cuando el canal que debería estar acá ubicado no funciona? Lo que está acá, en esta célula. Los cilios se quedan anclados, no se pueden mover adecuadamente en la capa líquida y se quedan como las puntitas de las cilias pegadas a la fase gel del líquido periciliar. Entonces, es como que los cilios se quedan anclados y hay como una disfunción ciliar, aunque estructuralmente las cilias sean normales, simplemente porque están como con las puntitas pegadas a la capa mucosa y no se pueden mover. Esto que parece como medio complejo y en vano, es importante porque va a permitirnos entender cómo funcionan los diferentes fármacos y, como les debe haber explicado seguramente Silvina, cómo va a ser importante la intervención de ustedes en las medidas de higiene bronquial para estos pacientes. Entonces, rápidamente, el defecto genético, repasamos, produce una alteración del CFTR, eso altera el transporte de sodio y cloro, eso deseca las secreciones porque reduce la capa líquida y ancla los cilios en la capa gel del líquido periciliar, y esto produce todo un fenómeno de obstrucción, infección e inflamación que lleva a las bronquiectasias y fibrosis y conduce al paciente a la insuficiencia respiratoria, que es la principal causa de muerte en las personas con fibrosis quística. ¿Hasta acá estamos? Supongo que sí. Sí, perfecto. Bueno, dijimos que entonces el compromiso es sistémico. Vuelvo para atrás. O sea que la mayor parte de los órganos están comprometidos en los pacientes con FQ. En general hay falla de crecimiento porque los pacientes en el 85% de los casos tienen malabsorción de nutrientes, de lípidos y de vitaminas liposolubles como consecuencia de la insuficiencia pancreática que tienen, que esto ocurre en el 85% de los pacientes. Tienen enfermedad respiratoria, como vimos recién, con mayor cantidad de secreciones, con una alteración de la fisiopatología del clearance de la vía aérea, que va a producir tendencia a acumular secreciones, con atelectasias, bronquiectasias, fibrosis que conducen a la insuficiencia respiratoria. Hay enfermedad rinosinusal con rinosinusopatía crónica, sobre todo a partir de la adolescencia. Hay compromiso hepático, pancreático, intestinal, puede haber compromiso cardíaco por hipertensión pulmonar secundaria a la enfermedad respiratoria crónica. Hay trastornos de la fertilidad. El CFTR está en los conductos deferentes de los hombres y es muy sensible a la disfunción del CFTR. Cuando el CFTR funciona mal, los conductos deferentes se tapan y los espermatozoides no pueden salir al exterior y por lo tanto los pacientes tienen dificultades en la procreación. No son estériles, pero tienen infertilidad por azospermia obstructiva, o sea, tienen menos espermatozoides en el líquido seminal, producto de la obliteración de los conductos deferentes. Entonces, como verán, es una enfermedad súper compleja, y si uno piensa a la intervención del kinesiólogo únicamente como a través de las medidas de higiene bronquial, seguramente se va a quedar corto, porque tiene que tener en cuenta también todo lo que es la enfermedad de la vía aérea superior, las chances de terminar en insuficiencia respiratoria crónica, los problemas de reflujo, que también van a intervenir negativamente en la fisiopatología respiratoria y en la posibilidad de hacer una adecuada higiene bronquial. Los trastornos óseos pueden tener osteopenia, osteoporosis con mayor riesgo de fractura, sobre todo en los pacientes adultos y con enfermedad avanzada. Entonces, como verán, es una enfermedad súper compleja, si bien el foco principal está en lo respiratorio. ¿Cómo se hace el diagnóstico de fibrosis quística? Con una o más características clínicas de las que estuvimos mencionando recién, o enfermedad respiratoria crónica, o insuficiencia pancreática, o mal progreso de peso, o que tenga un antecedente de un hermano con fibrosis quística, o una pesquisa neonatal positiva. ¿Se acuerdan de esa prueba que se hace en la sangre del talón de los recién nacidos? Es una prueba obligatoria en casi todos los países del mundo, en Argentina es obligatoria. Entonces, cuando tenemos o síntomas, o hermano con FQ, o una pesquisa positiva, estamos obligados a sospechar fibrosis quística y confirmarla, o con 2 test del sudor, o con 2 variantes del CFTR, acá está la nomenclatura vieja de mutaciones, 2 variantes del CFTR, que es el estudio genético, que después vamos a ver rápidamente,
o 2 test de diferencia potencial nasal, que esto lo pasamos de largo porque no se hace en Argentina y en poquitos lugares del mundo se hace. O sea, la sospecha clínica parte de la clínica de un familiar con fibrosis quística o de una pesquisa positiva y se confirma con el test del sudor y con el genético. ¿Qué pasa con el diagnóstico genético molecular? Dijimos hace un ratito que teníamos 7 variantes diferentes, 7 clases distintas de variantes genéticas. A su vez, dentro de cada uno de esos 7 grupos hay un montón de variantes diferentes. En total hay como 2000 variantes descritas en el mundo. Algunas son más patogénicas, otras tienen consecuencias clínicas variables, van a depender de cuál es la otra mutación. Y lo que uno tiene que saber es que las 2 mutaciones pueden ser iguales de parte de la madre y de la parte del padre. En ese caso lo deben haber escuchado alguna vez. El paciente se dice que es homocigota para determinada variante, la más común es la del TF508, entonces van a escuchar muchas veces, es homocigota para el TF508. ¿Qué quiere decir? Que heredó de la madre un del TF508, que es el nombre de la variante, del padre otro del TF508 y entonces es homocigota del TF508. O puede ser que herede de la madre un del TF508, del padre un G542X, entonces ese paciente es como un homocigota compuesto, o sea, tiene las 2 variantes, pero son diferentes la que le vino de la madre o la del padre. Y otras veces van a escuchar que por ahí el médico o el paciente le dice, no, yo tengo solamente un delta F508 y la otra no se sabe. En realidad el diagnóstico lo confirma el test del sudor. El análisis genético a veces permite identificar estas variantes y a veces no. Entonces, si el paciente tiene clínica y tiene test del sudor positivo, por encima de 60 milimoles por litros de cloro, se hace diagnóstico de fibrosis quística. Si después yo le hago el genético y me viene un sola delta F508, quiere decir que uno de los padres, no importa cuál, transmitió el delta F508 y el otro transmitió otra variante que no la encontré o porque metodológicamente el estudio que estoy haciendo no me lo permite o porque a lo mejor es una variante muy poco frecuente y que los modelos matemáticos que se utilizan para definir a las variantes como productoras de enfermedad todavía no la abarcan. Entonces se logra identificar una sola variante, pero que el paciente tenga una variante identificada no quiere decir que no tenga fibrosis quística siempre y cuando tenga o la clínica, o el hermano, o la pesquisa y el test del sudor positivo. ¿Está claro hasta acá? Bueno. ¿Cómo evolucionan clínicamente los pacientes con fibrosis quística? Los recién nacidos generalmente son asintomáticos, no tienen nada, se van a sorprender que les piden una interconsulta por un paciente recién nacido que le acaban de diagnosticar fibrosis quística y les piden que lo vayan a ver. Seguramente se los habrá explicado Silvina. La intervención del kinesiólogo para el cuidado de la vía aérea de estos pacientes empieza desde el primer día que el paciente tiene el diagnóstico. No hay que esperar a que tenga síntomas. Si uno espera la intervención kinésica y la instauración de las medidas de higiene bronquial a que el paciente tenga síntomas, probablemente uno esté llegando tarde. Además, el paciente va a hacer medidas de higiene bronquial como parte del tratamiento, por lo menos hasta hoy, durante toda la vida, y es bueno que se acostumbre desde pequeñito. Entonces, desde recién nacido, el kinesiólogo va a ir adecuando las medidas de higiene bronquial a la capacidad, de acuerdo a la edad cronológica del paciente, a la capacidad cognitiva que tenga, a los elementos con los que cuenta en la casa, a la posibilidad de intervención de los padres, al estado clínico del paciente. No es lo mismo un bebé pequeñito asintomático que un adulto que trabaja 8 horas, que usa oxígeno y BiPAP para dormir. O sea, claramente las medidas de higiene bronquial y la intervención de ustedes se va a adecuar a la situación clínica del paciente, pero lo que sí, desde el primer día hasta el último de la vida. Cuando a veces el paciente se interna y dicen, no llamé al kinesiólogo porque no estaba con secreciones. No importa, no tienen que verlo cuando el paciente está con secreciones. Cuando el paciente está con secreciones ya es tarde, está internado con exacerbación respiratoria y la intervención es importante, pero no es con el timing adecuado. La intervención tiene que ser previa, cuando el paciente está perfecto y no tiene nada. Entonces volvamos a la clínica. Durante los primeros meses de la vida en general puede haber o bronquitis crónica o cuadros recurrentes de obstrucción bronquial, atelectasias, mal progreso de peso, diarrea crónica por la insuficiencia pancreática. Empiezan las primeras infecciones respiratorias recurrentes, los cultivos positivos para determinadas bacterias, la más característica la pseudomonas.
bronquiectasias y mal progreso de peso. En la segunda infancia y en la adolescencia, las reagudizaciones respiratorias, que ahora vamos a ver qué son, se hacen más frecuentes, aparece el compromiso de la vía aérea superior, las bronquiectasias y después las complicaciones de la fibrosis quística, como por ejemplo la hemoptisis, el neumotórax, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, las infecciones por gérmenes emergentes o por micobacterias, la enfermedad hepática, la diabetes, que son otras formas de complicación de la enfermedad, sobre todo a partir de la adolescencia. Entonces, ¿cómo evoluciona a lo largo de la vida un paciente con fibrosis quística? Este gráfico intencionalmente no tiene puesto nada en el eje vertical, porque cualquier cosa que podríamos poner acá es válida. En el eje horizontal es una línea de tiempo. Entonces, supongamos que pusiéramos FB1, ¿no? Espirometría. El paciente parte de una función pulmonar a partir de los 6 años, que es cuando empieza a hacer espirometría, 5 o 6 años, y el paciente en cada exacerbación desmejora, mejora, desmejora, mejora, desmejora, mejora, pero la tendencia es hacia la progresión en menos, o sea, el paciente va empeorando cada vez más. 1 de cada 4 pacientes, o sea, el 25% de los pacientes que se exacerban, no vuelve a alcanzar el estado basal previo, tanto en términos de función pulmonar como de situación clínica. 25% es un montón, y por eso la explicación de por qué la intervención de ustedes, más de todas las medidas más allá de la higiene bronquial, tienen que anticiparse a las exacerbaciones. Cuanto más frecuentes sean estas exacerbaciones, más pronunciada es la pendiente, y por lo tanto, si esta es una línea de tiempo, menos años. Cuanto más exacerbaciones el paciente sufre a lo largo de la vida, mayor es el deterioro clínico, funcional y estructural de la vía aérea y por lo tanto, lamentablemente vive menos tiempo. Si lo comparamos con otras enfermedades, miren el mismo gráfico. En este caso sí le puse FB1, o sea, espirometría. Un paciente con asma empeora, mejora, empeora, mejora, empeora, pero siempre llega a mejorar, siempre llega a una función pulmonar normal, salvo que sea un asmático recontrasevero y de muy difícil control. Un paciente con una displasia broncopulmonar nace con prematuro extremo de menos de 1 kilo, que está ventilado, que tiene oxígeno más de 1 mes, nace con una función pulmonar muy baja, me perdí la flecha, acá está, una función pulmonar muy baja, también mejora, empeora, pero acá es al contrario de la fibrosis quística, la tendencia es a la mejoría. A lo mejor no llega a los 6 años a una función pulmonar, quizás un cachito más abajo, pero luego se estabiliza. Un paciente con bronquiolitis obliterante es un paciente que nace perfecto, tiene una función pulmonar normal, en algún momento tiene una injuria respiratoria, generalmente un adenovirus o algún otro virus, que lo deteriora súbitamente, pierde función pulmonar y después se mantiene generalmente en límites muy patológicos, dentro de los cuales mejora, empeora, pero siempre es estable. Con lo cual, el último es el que vimos previamente, ¿no? El paciente con fibrosis quística empeora, mejora, pero siempre es hacia el empeoramiento. Con lo cual, ver un paciente con una función pulmonar muy baja, en asmas infrecuentes generalmente es en el contexto de la crisis, pero una displasia broncopulmonar, una bronquitis obliterante, una fibrosis quística es muy distinto. La displasia broncopulmonar, si el paciente está bien tratado, bien nutrido y va creciendo, va a tender a mejorar. La bronquiolitis obliterante se va a mantener en rangos muy malos, pero a menos que desarrolle hipertensión pulmonar, es un paciente que va a vivir con una función pulmonar comprometida, pero mucho tiempo. Generalmente es poco habitual que los pacientes con BO necesiten trasplantes, salvo que desarrollan hipertensión pulmonar. En cambio, el paciente con fibrosis quística que está acá, con una función pulmonar muy baja, realmente está en una etapa de deterioro muy significativo, en la cual uno debe empezar a pensar, y ahora vamos a ver cuáles son los criterios a pensar en trasplante. Entonces, todas las intervenciones terapéuticas tienen que ser en este sentido, como el hombrecito este que está acá, llevar esta pendiente hacia arriba, reducir las exacerbaciones, que el paciente se enferme lo menos posible, se interne lo menos posible y se exacerbe lo menos posible para que la pendiente vaya hacia arriba y por lo tanto prolongue la línea del tiempo. ¿Qué es una exacerbación respiratoria? Hay muchísimas definiciones, esta es como la más tradicional, pero básicamente es un cambio en el estado de la situación clínica del paciente que obliga a una intervención para mejorar su situación clínica.
O sea, hay un cambio en la condición basal, tanto en términos de secreciones, de patrón respiratorio, de tos, de estado clínico general, hacia abajo, que me obliga a hacer algún ajuste en el tratamiento para volverlo hacia la estabilidad clínica previa. La definición más tradicional es esta, que es la de Fuchs, que es la recontravieja de la década del 90, pero sigue vigente. En general son 4 de estas cosas, que fíjense que son bastante fáciles de juntar 4 de estas. Aumento de la tos en frecuencia o en la duración, cambios en las características de las secreciones, disminución de la tolerancia al ejercicio, astenia, fiebre, aumento de la disnea, taquicardia sin fiebre, tiraje, aleteo, cualquier signo de dificultad respiratoria, anorexia, pérdida de peso, malestar general. Fíjense que algunos son sumamente inespecíficos. Rales nuevos o aumentos de los que ya tenías, cambios radiológicos, caída en la oximetría o en la función pulmonar. Si el paciente junta 4 de estos criterios, de las 2 pantallas, entonces eso constituye una exacerbación respiratoria y me va a obligar a una intervención terapéutica que va a tener que ver con ajustar todas las variables clínicas, funcionales y sobre todo a mejorar las medidas de higiene bronquial, y ahí es donde es sumamente importante la intervención de ustedes. O sea, el kinesiólogo está presente siempre en la vida del paciente. Hoy en día se intenta, de acuerdo a la situación clínica del paciente, no sé qué les habrá dicho Silvina, estimo que habrá compartido esta misma visión. Salvo pacientes muy graves o muy inestables o con papás con poca capacidad, ya sea cognitiva o material en términos de tiempo de dedicarse, que no tenga que ir el kinesiólogo necesariamente de lunes a viernes todos los días a la casa del paciente, mucho menos que el paciente tenga que asistir al centro, al hospital, al sanatorio, a la clínica o al consultorio del kinesiólogo, sino que tiene que tener una evaluación con cierta periodicidad que va a depender de la situación clínica y de la severidad de ese paciente, que permita ajustar las medidas de higiene bronquial a la realidad clínica de ese paciente. Y con eso el kinesiólogo en general hace un plan que se lo transmite al paciente directamente cuando es más grande o a los padres cuando es más chiquito. O sea, no hace falta que el kinesiólogo esté todos los días de la vida encima del paciente, salvo en el contexto de las exacerbaciones. Pero que no esté el kinesiólogo no quiere decir que no estén las medidas de higiene bronquial diseñadas específicamente para ese paciente por el kinesiólogo. ¿Cómo es la evolución funcional? ¿Cómo es la espirometría de estos pacientes? En general hacemos espirometría a partir de los 4, 5 o 6 años, de acuerdo a la capacidad del paciente, cada 2 meses o cada vez que el paciente se deteriore clínicamente. Generalmente lo primero que se compromete es el FMF, que es el que habla de la pequeña vía aérea, porque se impacta fácilmente con secreciones que son más espesas y más viscosas, y después el FB1, que es el mejor predictor de la enfermedad. En casi todos los trabajos de nuevos tratamientos, el endpoint de eficacia de todos los remedios y fármacos que van saliendo nuevos es el FB1. O sea, cuántos puntos mejora la función pulmonar en términos de FB1 habla de la medida de eficacia de cada uno de los fármacos. Y hay un número mágico que es el 30%, cuando el FB1 está por debajo de 30% del predictivo, en general la sobrevida es de 50% a los 2 años, con lo cual cuando el paciente tiene menos de 30 de FB1, generalmente está en condiciones de trasplante de pulmón. Obviamente se valoran otro tipo de parámetros más clínicos, gasométricos y demás, pero en general con 30% del paciente ya tiene indicación de estar en lista para trasplante, con lo cual uno debería anticiparse, obviamente con valores previos por los tiempos de espera. Bueno, la evolución radiológica la vamos a pasar, pero partimos básicamente de una placa normal y termina en placas como esta, con un tórax en tonel, con costillas horizontalizadas, con muchísimo atrapamiento aéreo por obstrucción canalicular por las secreciones, con infiltrados algodonosos que hacen sospechar bronquiectasias, y lo mismo en la tomografía. Fíjense las bronquiectasias, que son todas estas imágenes aéreas que aparecen, que en este caso es un paciente sin moduladores, es una tomografía que tiene varios años y que tiene todo un gran compromiso de inflamación peribronquial y de taponamiento de secreciones de la vía aérea. Hoy en día los pacientes que usan moduladores tienen bronquiectasias con menos inflamación peribronquial y con menos secreciones en el interior. Después vamos a ver por qué. Fíjense, este es un paciente que tiene una telectasia que acá no se ve porque está en un corte más bajo del lóbulo inferior izquierdo y por lo tanto tiene el pulmón izquierdo
sumamente reducido de volumen, fíjense el tamaño de las bronquiectasias enormes, y el pulmón derecho hiperinsuflado vicariante pasando de la línea media para compensar la pérdida de volumen del lado izquierdo, una telectasia acá, impactación de secreciones y bronquiectasias enormes. ¿Hasta acá me quieren preguntar algo? No, todo perfecto. ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido? Vamos bien, vamos bien. Se entiende, se entiende perfecto. Bárbaro. La idea es que es un pantallazo de todo para que todos les suene, ¿no? Después, obviamente, uno se tendrá que sentar a leer y obviamente estoy disponible para que después me pregunten, digamos, más allá de la actividad de hoy, todo lo que quieran saber o si me quieren pedir cosas para leer o lo que les interese por ahí de modo particular. Vamos a pasar rápido a lo infectológico. Generalmente los bebés o los pacientes chiquitos en los primeros años de vida se colonizan con estáfilo metisensible y con hemófilus, que ambos pueden producir colonización crónica, pero en general no tienen tanto impacto deleterio en términos de compromiso de la vía aérea, pero sí la pseudomonas, que en general es responsable de la infección pulmonar crónica más severa y se asocia a un deterioro más continuo y progresivo. Por eso es que uno tiene que estar sumamente atento a la aparición de la pseudomonas. Y acá obviamente la intervención de ustedes también es importante, que son los encargados de ayudarnos con la recolección de las muestras de manera apropiada para tratar de identificar estos gérmenes. Con el paso de los años aparecen otros patógenos, los nombramos simplemente para que les suene: la Stenotrophomonas, la Chromobacter, la Burkholderia, las micobacterias no tuberculosas y el Aspergillus, que en general todos tienen impacto negativo sobre la función pulmonar y la clínica, y por lo tanto requieren medidas mucho más importantes desde el punto de vista terapéutico y también en términos de aislamiento y de no compartir consultorios, habitaciones, etc. Rápidamente esto, los gérmenes que mencioné recién, estos emergentes, son los de acá abajo y son los menos prevalentes en todas las edades, pero vamos a prestar atención simplemente al verde manzana y al turquesa. El verde es el estafilococo, que en general es muy frecuente y a partir de la adolescencia empieza a disminuir la prevalencia, y la pseudomonas sigue un camino contrario. Es menos frecuente en los primeros años de la vida y empieza a aumentar de prevalencia a partir de la adolescencia. Fíjense que acá hay un cruce y en general los adultos tienen mucha más pseudomonas que estafilococo. La pseudomonas tiene en algún momento de la vida una primera aparición, uno tiene que hacer tratamiento de erradicación, pues en general aparece una etapa de colonización o de infección intermitente en que alternan cultivos positivos y cultivos negativos, y ahí cada médico decidirá y cada equipo la estrategia de tratamiento más adecuado para ese paciente. Y luego viene la etapa de infección crónica con todos los cultivos positivos y que la pseudomonas vira hacia un fenotipo mucoide que es mucho más virulento, más agresivo, produce más daño estructural, más impacto funcional, y ya cuando tiene fenotipo mucoide no se puede erradicar más. Se los nombro para que les suene y para que vean después el porqué de las medicaciones que vamos a utilizar. La patología nutricional la vamos a pasar de largo, simplemente decir que el 85% de los pacientes tiene insuficiencia pancreática, son pacientes que tienen además un gasto calórico muy elevado, independientemente de la insuficiencia pancreática, porque además son pacientes que tosen mucho, que tienen muchas secreciones, que tienen que hacer ejercicio toda la vida, medidas de higiene bronquial que producen un gran aumento calórico y que por lo tanto tienen que comer mucho para ganar peso adecuadamente, fundamentalmente porque se sabe que hay una relación muy lineal entre el FB1 y el estado nutricional. Fíjense este gráfico que lo muestra bien, como cuando el índice de masa corporal es percentilo 50 o más, el paciente tiene una mejor función pulmonar, que sería este lado del gráfico. Fíjense, índice de masa corporal percentilo 50 o más, FB1 mayor a 90. Pacientes más comprometidos nutricionalmente, o sea, con un índice de masa corporal por debajo del percentilo 50, la función pulmonar cae. Entonces, no es menor el control del estado nutricional en estos pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones respiratorias que vienen con el tiempo? Atelectasias, que son sumamente frecuentes e importantes, y acá de nuevo la intervención de ustedes es más que importante.
Un paciente que tiene una atelectasia tempranamente en la vida es un paciente que en general tiene un lóbulo condenado a llenarse tempranamente de bronquiectasias y por lo tanto eso lo pone en una senda de mucho mayor deterioro clínico y funcional, con lo cual todas las medidas de higiene bronquial y de ejercicio previas para prevenir las atelectasias son sumamente importantes. Y la intervención terapéutica y del kinesiólogo, una vez que la atelectasia aparece, es sumamente vital para revertirla lo más tempranamente posible. Sabrán ustedes cómo, ¿no? Con todas esas medidas que ustedes hacen, con la presión positiva intermitente, usando lo que sea que haya que usar para no llegar a la endoscopía, o sí llegar a la endoscopía, pero todas las atelectasias tienen que ser revertidas lo más rápidamente posible, porque si no es un lóbulo que se suena, porque se llena de bronquiectasias y los pone en una senda de mucho más deterioro clínico y funcional. Los pacientes a partir de la adolescencia tienen más chances de tener neumotórax. Si piensan en la tomografía que vimos hace un rato, todas esas lesiones quísticas cuando están cerca de la pleura, ante las maniobras de tos, se pueden romper, más allá que son pacientes con infección crónica, que en general tienen pleuras engrosadas, no suelen hacer neumotórax hipertensivo, pero sí neumotórax, que son una complicación frecuente, y en general cuando hay uno suele haber recurrencia, y los acerca mucho más cuando hay pérdida de función pulmonar a entrar en lista de espera para trasplante. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, las micobacterias no tuberculosas y la hemorragia pulmonar también son complicaciones respiratorias. Los indicadores de mal pronóstico respiratorios, el hipocretismo digital, el neumotórax y la hemóptisis, la desnutrición con anemia, edema e hipoproteinemia dentro de los indicadores nutricionales, obviamente la insuficiencia cardíaca por hipertensión pulmonar, la diabetes, la infección por pseudomonas mucoide o por gérmenes emergentes, y desde el punto de vista gasométrico y funcional, cuando el FeV1 está por debajo de 30, la PO2 debajo de 50 y la PCO2 debajo de 50, por encima de 55, son indicadores de mal pronóstico y es un paciente que tiene que estar en lista de espera para derivación para trasplante. En general, los criterios para derivación son muchísimos, pero básicamente estos que están mencionados acá: el empeoramiento funcional con un FeV1 por debajo de 30, la hipoxemia y hipercapnia, el aumento en la frecuencia y la duración de las exacerbaciones, las complicaciones que ponen en riesgo la vida, ya sea los neumotórax o la hemoptisis masiva, el aumento de la resistencia a antibióticos, y hoy en día, desde el 2019, haber realizado una prueba, con moduladores del CFTR de última generación, que es la triple terapia, que ahora vamos a ver un rato de qué se trata. Cuando aplica para ese paciente, tiene que haber realizado una prueba antes de que sea enrolado en lista para trasplante. Vamos a ver rápido el tratamiento. Los pacientes se tienen que seguir obviamente en centros de referencia porque son tan heterogéneos en su comportamiento clínico que solamente en los centros que siguen muchos pacientes tienen experiencias para poder seguirlos apropiadamente, sobre todo desde el punto de vista médico, pero también kinésico. Reconocer y tratar tempranamente las exacerbaciones, por lo que dijimos previamente, mantener un buen estado nutricional para mantener una buena función pulmonar, establecer hábitos de salud positivo, y acá ustedes son de gran ayuda, ¿no? Los kinesiólogos en general tienen consolidados hábitos de salud mucho mejores que los médicos en relación al ejercicio, a la vida al aire libre y a todo ese tipo de cuidados que para los pacientes con enfermedades respiratorias son vitales, pero para los pacientes con fibrosis quística mucho más. Y por supuesto, obtener una adecuada accesibilidad al tratamiento. Vamos a pasar directamente a las intervenciones terapéuticas porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Fisioterapia. Fíjense que no la puse en primer lugar porque están ustedes, porque esta es la misma clase que le doy a los residentes de neumo y de pediatría. La fisioterapia está en primer lugar porque es uno de los pilares más importantes del tratamiento, por un montón de razones, porque las medidas de higiene bronquial se tienen que establecer desde el día 1 del diagnóstico, porque la actividad física es mucho más fácil ser implementada en manos del kinesiólogo y con la supervisación y el plan adecuado para cada paciente por parte del kinesiólogo que no por parte del médico, por todo el tema de crear hábitos de vida saludable,
Y después, más allá de la fisioterapia, toda la intervención que tienen, de las cuales debe haber hablado Silvina, en términos de recolección de secreciones para las muestras de esputo, el manejo de la oxigenoterapia, el soporte ventilatorio no invasivo o invasivo, digamos, son todas cuestiones en las que en general nosotros descansamos en la experiencia que tienen los kinesiólogos como parte importante del tratamiento. Y dentro de los fármacos que usamos están los broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos, antiinflamatorios, enzimas y complementos nutricionales para la insuficiencia pancreática, el ejercicio, como dije recién, y los moduladores del CFTR. Los broncodilatadores son más efectivos en pacientes que tienen antecedentes de obstrucción bronquial o hiperreactividad bronquial. No se tienen que usar sí o sí en todos los pacientes, pero sí en estos particularmente seleccionados o en aquellos pacientes que utilizan agentes mucoactivos, que ahora vamos a ver cuáles son, o antibióticos, antes de la administración de estos fármacos para prevenir la reactividad bronquial que producen los antibióticos inhalados y los agentes mucoactivos. Generalmente se usan agonistas betados de acción corta, pero también se pueden usar antimuscarínicos y pueden ser nebulizados como inhaladores de dosis medidas o como al paciente le resulte más cómodo. Y hay que evaluar la respuesta individual de cada uno. Dentro de los mucolíticos o agentes mucoactivos hay 3, son la solución salina hipertónica, el pulmozyme o adeneasa y el manitol. La solución salina hipertónica es cloruro de sodio al 7%, se administra como ampollas nebulizadas 2 veces por día con un agonista beta 2 previo, como dijimos recién. Entonces hay una secuencia que vamos a ver ahora en un ratito, que es primero el beta 2, después el agente mucoactivo, después las medidas de higiene bronquial y por último el antibiótico o el antiinflamatorio. ¿Cuál es la función que tiene la hipertónica? Lo que hace es reconstruir el líquido periciliar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fase líquida y la fase sólida del líquido periciliar? Bueno, la fase líquida, si yo pongo una carga de cloro y sodio importante en ese lugar de la vía aérea, eso por un gradiente iónico arrastra agua, aumenta el volumen del líquido periciliar y eso permite que las cilias se desanclen de la capa sólida de las secreciones y puedan batir más adecuadamente. Dicho así parece maravilloso y simple, pero en realidad en términos de eficacia, bueno, así solo parece buenísimo, pero si no viene la intervención de la higiene bronquial en manos del kinesiólogo o del propio paciente después, no tiene mucho sentido. El uso a largo plazo en general mejora la función pulmonar, reduce las exacerbaciones y mejora la calidad de vida. Vienen en ampollitas de 4 o 5 mililitros de acuerdo a la marca y se hace una a la mañana y una a la noche. Siempre, esto seguramente les habló Silvina, con nebulizadores de alto flujo y con pipetas especialmente diseñadas, preferentemente con piezas bucales, salvo que el paciente sea muy chiquitito, los bebés se usan máscaras faciales. Después la adeneasa o pulmozyme es una enzima recombinante humana que lo que hace es degradar los puentes de ADN que se encuentran en las secreciones. Las secreciones, como ustedes saben, sobre todo la capa sólida, tiene un montón de gérmenes, de bacterias y de glóbulos blancos. Esto cuando se rompe libera ADN y el ADN se va pegando y plegando entre sí y eso va aumentando, va modificando las propiedades viscoelásticas de las secreciones, hace que las secreciones sean más espesas. Entonces, esta enzima lo que hace es romper esos puentes de ADN, separa las hebras de ADN y eso torna las secreciones más fluidas y más fácilmente expectorables en manos de las medidas de higiene bronquial que después ustedes van a proponer para el paciente. Se usa también con pipetas especiales y nebulizadores de alto flujo una vez por día en mayores de 5 años. Y en general, tanto el hipertónico como el pulmozyme se toleran muy bien, son seguras. Lo único que pueden producir es a veces un poco de disfonía o hemoptisis en pacientes con enfermedad severa y en esos casos los dos fármacos tienen que ser suspendidos, aunque sea de manera transitoria. Después el manitol, que es el último agente mucoactivo, que en Argentina no hay, pero algún paciente por ahí pueden ver que lo use porque se puede importar por uso compasivo. Es un azúcar, parece que uno inhala sacarina cuando inhala manitol. Se utiliza con este tipo de dispositivos que ustedes lo deben conocer del neumoterol o de algunos fármacos utilizados para el asma o EPOC. Este dispositivo se abre, se coloca la cápsula de manitol acá, se cierra, se pincha con estos dos
botoncitos que tiene los costados. La cápsula, cuando se pincha, permite que cuando el paciente inhala por este extremo de la boquilla, la cápsula gira adentro y a través de una rejilla pasa el polvo del manitol y el paciente lo inhala. Es cómodo, es seguro, es cómodo porque no depende del nebulizador, del enchufe, de la energía, etc. Es bastante portable, pero es un poco incómodo porque la dosis es de 400 miligramos 2 veces por día, es decir, las cápsulas vienen de 40, así que el paciente tiene que inhalar 10 cápsulas a la mañana, 10 cápsulas a la noche, con lo cual es una fiaca, y la adherencia que en los pacientes con fibrosis quística es un dolor de cabeza, para el manitol es un poco difícil, pero bueno, conózcanlo porque es una posibilidad terapéutica. Después están los antibióticos, que se van a utilizar tanto en las etapas de erradicación como de supresión crónica y durante las exacerbaciones, para diferentes gérmenes, pero fundamentalmente para la pseudomonas. Hay 3 fármacos anti-pseudomonas básicamente: la colistina, la tobramicina y el Astreonam. La colistina se utiliza para la erradicación y para la infección crónica. También se puede usar de manera alternada con la tobramicina y se usa cada 12 horas, a la mañana y a la noche, y viene como nebulizaciones o como inhalador de polvo seco. El inhalador de polvo seco es un dispositivo similar al que vimos recién para el manitol, y la nebulización es una ampolla que se nebuliza igual que la hipertónica y el Pulmozyme, con un nebulizador de alto flujo y una pipeta apropiada, que seguro se los mostró Silvina. Siempre con broncodilatadores previos para evitar la reactividad bronquial que pueden producir los antibióticos. Lo ideal es que la primera dosis, tanto de los agentes mucoactivos como de los antibióticos, se hagan en el centro, porque si el paciente tiene algún fenómeno de intolerancia, es bueno que esté supervisado por el kinesiólogo o por el médico. Después la tobramicina, que es otro antibiótico anti-pseudomonas, para que les suene. Hoy en día, afortunadamente, con el uso de los moduladores bajó la prevalencia de pseudomonas. Nosotros teníamos en el 2019 una prevalencia de 36% y hoy tenemos 22%, así que usamos menos antibióticos, por suerte, y eso es por el uso de los moduladores, que ahora vamos a ver en un minutito. La tobramicina también, igual que la colistina, se puede utilizar nebulizada, como ven acá en esta figura con este bebé, o como inhalador de polvo seco, con este dispositivo que se llama Podhailer, y en este caso son 4 cápsulas a la mañana y 4 cápsulas a la noche. Obviamente, para los dispositivos del polvo seco, ustedes saben mejor que yo que el paciente tiene que tener una pericia apropiada, y es para pacientes o grandes o que pueden hacer una maniobra adecuada para que se logre una buena deposición del antibiótico en la vía aérea. Disminuye las exacerbaciones y mejora el FB1 en un 12%, así que es un fármaco muy eficaz. El Astreonam, sepan que existe, se usa cada 8 horas, no lo vamos a ver porque no se comercializa en Argentina. La secuencia del tratamiento es sumamente importante, y esto el kinesiólogo lo revisa siempre, porque el paciente una y otra vez, uno se lo repite y lo vuelve a hacer mal, pero a veces si uno les explica el porqué de la secuencia, quizás lo puede llegar a incorporar. Primero se inhalan los broncodilatadores, porque evitan la reactividad bronquial de los mucoactivos o los antibióticos. Después nebuliza o inhala los agentes mucoactivos para fluidificar las secreciones y hacerlas más expectorables. Después viene la terapia de higiene bronquial. Después, con la vía aérea lo más limpia posible, viene el antibiótico o los corticoides para mejorar la deposición pulmonar de estos fármacos. Es al final, después de las medidas de higiene bronquial. Y por último vamos a pasar a la estrella de los últimos 10 años, que son los moduladores del CFTR. Entonces, este dibujo se me ocurrió hace algunos años. Esta es Dorothy Anderson, que es una anatomopatóloga que fue la primera en describir pacientes con fibrosis quística en 1940. Y estos es como se veían los pacientes en esa época. Desde 1940 hasta ahora pasó mucho tiempo y corrió mucha agua debajo del puente, y los pacientes hoy en día se ven así, no se ven tanto como el del gráfico previo. Si bien siguen habiendo pacientes graves, los pacientes en su mayoría hoy viven mucho más años. La sobrevida hoy en día de un paciente que nace ahora está bastante cerca de igualar a la sobrevida de una persona sin fibrosis quística. En el global hoy viven más o menos 60 años.
pero los que nacen hoy van a vivir mucho más que 60 años, 60 años es hoy, y son pacientes que tienen una inserción social mucho mejor, con una calidad de vida mucho mejor, con proyectos de vida más a largo plazo y mucho más saludables. Esta expectativa de vida se fue modificando por las diferentes intervenciones terapéuticas y por las diferencias en la forma de manejo de los pacientes, ¿no? Desde manejarlos en centros, separarlos por cohortes para no producir infecciones cruzadas, o sea, todas esas estrategias fueron aumentando la sobrevida de los pacientes desde 1940, que los pacientes se morían enseguida del diagnóstico, hasta hoy en día que viven 60 años. Y esta última parte del gráfico en amarillo son los moduladores del CFTR. Entonces, si hacemos un rápido repaso, a la izquierda tenemos la cascada fisiopatológica y a la derecha las intervenciones terapéuticas. Entonces, hay un defecto genético sobre el cual hasta hoy no se puede actuar, pero estamos en vías de que eso se logre en los próximos años. Ese defecto genético produce una proteína anómala, que es el CFTR. Eso altera la superficie líquida de la vía aérea, deseca las secreciones, hay un fenómeno de obstrucción, infección e inflamación que conduce a la fibrosis, bronquiectasias e insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, en la etapa de fibrosis e insuficiencia respiratoria crónica solo nos queda el trasplante. En la etapa de inflamación, infección y obstrucción, todas las medidas de higiene bronquial, los broncodilatadores, la kinesioterapia, antibióticos, antiinflamatorios, mucolíticos y osmóticos para las alteraciones de las características reológicas de las secreciones. Pero fíjense, si lográramos, que se logró en los últimos 10-15 años, actuar en la alteración del CFTR, si yo actúo mucho más arriba en esta cascada fisiopatológica, se supone que todo lo que va a ocurrir más adelante no ocurre. Entonces los resultados claramente son mejores. Y así es que aparecieron los diferentes moduladores, que los vamos a ver en 2 minutos para que les suene. Lo más interesante es ver lo que ocurrió con los pacientes con los modulares. El primero que apareció es el Calideco o Ivacaftor, que es un potenciador. Servía para los pacientes que tienen CFTR, pero que no les funciona del todo bien. Fundamentalmente mutaciones de clase 3 o con función residual. Hoy en día se puede usar a partir del mes de vida. Imagínense, si yo logro intervenir tempranamente en la modificación de la funcionalidad del CFTR en un bebé que acaba de nacer, con lo cual tiene muy poca injuria, no va a tener esa tomografía espantosa que vimos al principio, no tuvo tiempo de desarrollar tanta enfermedad, entonces va a tener una sobrevida fenomenal, porque no va a tener prácticamente enfermedad respiratoria. Entonces, es algo buenísimo. Fíjense, mejora la función pulmonar en 10 puntos, que es un montón. Un paciente con FQ pierde más o menos 2 puntos por año. Un fármaco que lo aumente 10 es una genialidad. Disminuye 55% las exacerbaciones, disminuye los síntomas respiratorios y mejora muchísimo la ganancia de peso. Se puede dar a partir del mes de vida y realmente tiene una ventaja enorme, que es restaurar la funcionalidad del CFTR. La desventaja que tiene es que no es para todas las variantes genéticas, pero para varias de ellas, y otra dificultad que tiene es el costo. Espérenme medio segundo que tengo una cuestión familiar. Esperemos un poquito. Mis disculpas, no me maten, pero vinieron a traer algo y en mi casa nadie abre la puerta. Bueno, entonces, el Ivacaftor, una genialidad en términos de eficacia, muy caro y para una proporción muy reducida de la población. Los pacientes que tienen este tipo de variantes genéticas son menos de entre el 5 y el 10%, con lo cual es algo para pocos pacientes. Y el otro problema que tiene es el costo. Después apareció el famoso Orkambi, que era una doble combinación entre Ivacaftor y Lumacaftor, que es un corrector y un potenciador del CFTR. Mejora un poco más discretamente, 2 a 4 puntos de la función pulmonar, pero reduce las exacerbaciones un montón, mejora el cloro en sudor, fue una gran esperanza para la mayoría de los pacientes. Una cosa positiva, sirve para pacientes homocigotas delta F, que son más o menos el 70% de los pacientes.
El problema que tiene es que la mejoría era un poco más discreta y el costo, y que siguen quedando variantes genéticas afuera. Después apareció el Simdeco, que es el Tezacaftor y Bacaftor, que no tuvo un gran impacto en términos de utilidad, porque apareció rápidamente después la triple terapia. Pero bueno, sirve para muchas más variantes respondedoras. En comparación con el Orkambi servía para homocigota delta F, y el Simdeco, con que tenga un solo delta F ya sirve, con lo cual aplica para más cantidad de pacientes. La mejoría funcional es un poco mayor. El Orkambi era 2 a 4, este es 4 a 6 puntos la función pulmonar, y también reduce significativamente las exacerbaciones. Y por último, el famoso Trikafta, que es la triple terapia. Trikafta es la molécula original. En Argentina rápidamente apareció una copia en el mercado que es de altísima eficacia, similar a la original. Nosotros publicamos un trabajo en Pediatric Pulmonology hace unos años comparando la doble terapia genérica con el Orkambi, y los pacientes estaban realmente muy bien con las mismas medidas de impacto, y ahora estamos escribiendo una segunda publicación comparando la triple terapia. Es un corrector de nueva generación, más un segundo corrector y un potenciador. Se utiliza a partir de los 2 años y fíjense, aumenta entre 11 y 14 puntos la función pulmonar. Ningún fármaco en la historia de la fibrosis quística provocó esta mejoría funcional tan importante. Disminuye las exacerbaciones en un 63%, casi normaliza el cloro en sudor y aumenta el índice de masa corporal. Y sirve para muchísimas variantes genéticas, más de 100, con lo cual, entre toda esta combinación de potenciadores y correctores, hay una gran cobertura. Lo que sigue quedando por fuera son las variantes de clase 1 y 7, que hoy en día no tienen tratamiento. Hay unas pocas variantes más de otras clases, pero en general la mayoría de las variantes que tienen función residual responden bien a la famosa triple terapia. ¿Y qué pasó con los pacientes? Fíjense, en el año 93, que no fue hace mucho tiempo, el 70%, en verde están los niños y en azul los adultos. El 70% de los pacientes eran pediátricos y 30% adultos. Hoy en día esto prácticamente se invirtió, 60% adultos, 40% pediátricos. Cuando yo empecé a trabajar en FQ en el año 2005, 2006, era difícil encontrar en Argentina médicos que se dediquen a recibir pacientes adultos, así que los pacientes que sobrevivían por encima de los 18 años los seguíamos viendo nosotros, porque era muy difícil derivarlos a centros de adultos. Hoy en día no pasó mucho tiempo, 20 años, y hay muchísimos centros de adultos con neumonólogos y kinesiólogos y gastroenterólogos y nutricionistas que siguen adultos perfectamente bien, súper entrenados y recontra bien formados, que se pueden ocupar de estos pacientes. Fíjense lo que pasó con los trasplantes. Lo verde, que son los pacientes pediátricos, quizás no importa demasiado porque afortunadamente son muy poquitos los que se trasplantan. Las barras azules son los trasplantes en adultos. Fíjense desde el 95 hasta el 2019 cómo iban aumentando cada vez más los trasplantes. En Estados Unidos es esto. Entre el 2016 y 2019 se trasplantaban más de 250 pacientes por año. En noviembre del 2019 aparece la triple terapia y fíjense lo que ocurre con los trasplantes. Menos de 100 por año. 50 en los últimos años. Al principio, cuando yo recién vi esta diapositiva en el 2023, dije, bueno, esto es efecto de la pandemia. ¿Quién se iba a trasplantar en el 2020 si no podías ir ni siquiera a la esquina de manera segura? Pero no. Fíjense, primero, a través de los años, esta tendencia continúa. Ya estamos lejos de la pandemia y siguen habiendo menos de 50 trasplantes por año. Y fíjense lo que ocurrió con las exacerbaciones. Disminuyen drásticamente en el 2019. De nuevo, cuando vi estos números dije, los pacientes no salen por el COVID, no se enferman, sino se enferman de virus y de bacterias, no están en contacto con otras personas por el aislamiento y el confinamiento de la pandemia, no se exacerban, y esa es la razón cuando vi el gráfico en primer lugar hasta acá. Pero fíjense, desde el 2020 en adelante que está la triple terapia en uso, las exacerbaciones siguen en muy baja proporción.
Y no puse el gráfico, pero ¿qué ocurrió también con los embarazos? Prácticamente se triplicaron los embarazos desde el 2019 a esta parte. Así que los pacientes no solo viven más, sino que también viven mejor y tienen proyectos de vida más normales, más saludables y más a largo plazo. Forman familias, tienen hijos, estudian carreras largas, todas cosas que hace 15 años eran muy difíciles de pensar en estos pacientes. Este dibujo se me ocurrió la primera vez que di esta charla para kinesiólogos. La verdad que en general la situación en el consultorio antes de que llegue el kinesiólogo suele ser bastante parecida a esto, de acuerdo a cada familia, ¿no? Pero el paciente que no quiere escuchar más, que tiene la paciencia agotada, la madre que está enloquecida de años y años de tratamiento y de cómo encastrar la vida normal a toda esta montaña de tratamientos que les acabo de decir, y el médico pensando alguna estrategia que se le ocurra para tratar de resolver este conflicto. Y en general el kinesiólogo tiene varias, no lo digo porque están ustedes delante, realmente estoy convencida de esto, tienen, más allá de la pericia en la actividad que hacen, tienen una gran capacidad de acercamiento a los pacientes, tienen la capacidad de lograr calma y de lograr una empatía. Yo me considero una persona bastante permeable con los pacientes, no tengo cara de sargento, por otro lado, pues por lo menos me parece. Y sin embargo el paciente me miente sistemáticamente en general. ¿Te nebulizaste? Sí. ¿Hiciste las medidas de higiene bronquial? Sí. ¿Hiciste actividad física? Sí, 4 veces por semana. Y después viene la kinesióloga atrás y realmente el paciente le dice la verdad. Y ya la sospecha aparece cuando el paciente se está yendo y la madre dice, le dejo estas 4 cajas de tobramicina para donar. Y uno dice, ¿de dónde salió la tobramicina que debería estar en la vía aérea del paciente? Evidentemente no se nebulizó ni la mitad de los días, sino de dónde sale tanta medicación para donar. Y realmente con el kinesiólogo el paciente logra un acercamiento mucho más importante que el que logra con nosotros. Una kinesióloga amiga me dijo que es porque el contacto físico que genera el paciente genera una situación de cercanía que hace que se confiese y que se abra más libremente con ustedes que con nosotros. Pero bueno, más o menos las funciones que ustedes tienen, que seguramente son muchísimas más, algunas de las cuales incluso a nosotros nos pasan desapercibidas, pero bueno, toman la muestra de las secreciones, hacen la evaluación no solo respiratoria, sino también de la postura. Los médicos a veces estamos así escribiendo y no vemos que el paciente tiene una terrible antepulsión de los hombros, está jorobado de estar con el teléfono todo el día, tiene la columna desviada, tiene una discrepancia de miembros. Son todas cosas que si bien no hacen puntualmente a la fibrosis quística, evidentemente nosotros no tenemos el ojo entrenado como ustedes. Y eso es importante evaluar en pacientes con enfermedades crónicas. En muchos centros se hacen las pruebas de función pulmonar, las espirometrías, las pletismografías, instruye a los pacientes en las técnicas de higiene bronquial, hace el control y el entrenamiento de la inhaloterapia, el control de la higiene y el funcionamiento de los dispositivos, los nebulizadores, los equipos de soporte ventilatorio, hace un plan de ejercicio aeróbico y de fuerza muscular, como está descrito hoy en día, que deben hacer todos los pacientes, se encargan de la indicación, la supervisión y el control del uso del soporte ventilatorio no invasivo y también de la oxigenoterapia. Así que la verdad que esto es mínimo, lo que yo digo, no, es solamente un checklist de todas las cosas que yo creo que ustedes hacen en el equipo de fibrosis quística, que seguramente hay muchas más y Silvina se las debe haber detallado muy prolijamente. Me parece que esto es todo. Esta última me parece que sería buena para terminar. En realidad hoy en día se apunta cada vez más a lograr un tratamiento individualizado para cada paciente. Por eso que esto de la cercanía del kinesiólogo con la confianza del paciente es tan importante. No se trata solo de prescribir, que es lo que a veces hacemos los médicos, sino tener una comunicación más abierta, más empática, más fluida, más de entender. Muchas veces yo hago una pila así de recetas y digo, bueno, 2 hipertónicas por día, 2 tobramicinas, un pulmozyme, tantas enzimas, media hora de ejercicio. Y después la kinesióloga viene y me dice, pero mira que entra a las 7:30 al colegio, no tiene posibilidad material de hacer todo esto. Y en general son ellas las que se ocupan de diseñar toda la rutina en función de la realidad del paciente. Una cosa es cuando va al jardín maternal,
Otra cosa es cuando va al colegio 7 u 8 horas por día y otra cosa es cuando es un adulto con una familia y un trabajo. Así que todo eso es una tarea en equipo para tratar de ensamblarlo para que el paciente tenga una vida lo más normal y lo más saludable posible. Me parece que sí, con esto termino. Listo, estos son todos los integrantes del equipo de FQ del hospital. Bueno, ahora no sé cómo salir de acá para poder verlos y que si tienen alguna pregunta se sientan con la libertad de hacérmela. Excelente, Silvi. Poné dejar de compartir. En algún lugar te tiene que aparecer. Si no, volvé a tocar la flecha de abajo. Acá, dejar de compartir. Ahí está. Bueno, se pueden abrir. Ahí está, ahí los veo. Qué bueno. Esta interfase de Meet, esto no sé ni dónde estoy. Me incomoda no ver las caras, que no sé si están atentos, durmiendo o levantando la mano, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer o algún comentario o alguna duda en relación con algún paciente, con algo que dije que no se haya entendido? Es un montón de información, es intentar hablar de una enfermedad recontra compleja que se trata en equipo, con un montón de especialidades diferentes, con 80.000 fármacos diferentes, en una hora. Por más que hablo rápido, me cuesta. Siempre trato de acortarla, pero digo, no, pero esto estaría bueno que también lo sepan y que lo escuchen, y termino por no acortarla y capaz es un embole, pero bueno. A mí me gustaría preguntar algo. Excelente. ¿Puedo? Sí. La variante 1 y 7, que son las más riesgosas, ¿qué tipo de tratamiento o qué sobrevida tienen los pacientes y qué se hacen estos pacientes que no tienen tratamiento? Los pacientes de clase 1 y 7 son los que casi no tienen proteína, pero depende. ¿Se acuerdan que cuando expliqué la forma de transmisión, les expliqué que los pacientes pueden recibir, de hecho la mayoría de las veces así, una variante por parte de la madre y otra por parte del padre? Entonces, si la madre le transmitió un G542X, que es de clase 1, pero el padre es un misterio, porque a veces, en general, prevalece más la variante menos severa. Porque, ¿qué me dice a mí? El G542X dice no produce proteína, pero ojo que la otra variante dice produce proteína, solo que funciona más o menos. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta combinación que acabo de decir, por tener G551D, el paciente es candidato a recibir triple terapia. Entonces, este paciente en particular, aunque tenga una variante de clase 1, no va a tener una evolución tan mala y de hecho va a poder recibir triple terapia. El problema son los afortunadamente escasos pacientes que reciben 2 variantes de clase 1 o 2 de clase 7 o una de clase 1 y otra de clase 7, porque en ese caso sí, casi no hay proteína. O a veces nos ocurre, por ejemplo, yo tengo un paciente en seguimiento en el hospital que tiene 18 años, que tiene G542X y la otra no se identificó. Ya que haya vivido hasta los 18 años y con una función pulmonar bastante aceptable, 60-70 de FB1, yo en mi cabeza digo, claramente fibrosis quística tiene, ¿no? Porque tiene todo. Pseudomonas, bronquiectasis, insuficiencia pancreática, rinosinusopatía, todo lo que quieran. Entonces, fibrosis quística tiene. Tiene esta G542X y la otra no sé cuál es. Evidentemente, esta otra le permite producir algo de proteína, que es lo que lo mantuvo a salvo durante 18 años. El tema es que, bueno, yo dije, voy a pensar que esta que no conozco, a lo mejor es una variante respondedora y pruebo darle triple terapia, porque no la conozco, la variante de clase 1 o 7, porque si no el paciente estaría mucho peor o no estaría ya conmigo, con nosotros. Evidentemente tiene una variante que produce a lo mejor algo de proteína, pero también evidentemente no es una variante respondedora, porque con la triple terapia no mejoró absolutamente nada. Y uno tiene un marcador biológico para utilizar, que es el test del sudor. Un test del sudor patológico es por encima de 60. Generalmente los pacientes que toman triple terapia, la triple terapia, no sé si lo dije, es por vía oral, es una pavada, son 2 pastillas a la mañana y 1 a la noche. Los pacientes que toman triple terapia casi normalizan el test del sudor, de tan eficaz que es. Entonces,
toda la clínica mejora. El tema es que siempre va a mejorar porque va a detener la evolución de la enfermedad, la medicación y la sobrevida enorme, las mesas. Si se explora, no, es que extrae agua del moco. La solución hipertónica se deposita en el líquido periciliar, generando una carga periciliar, porque tenemos la capa gel en contacto con lo que vendría a ser el alvéolo, el aire, exacto. La capa gel y la capa sol que está más abajo. Perfecto, que es donde baten las cilias. Exacto. Entonces, ¿cómo traspasa la capa gel en la solución hipertónica? No, es que se deposita ahí. Esto es una forma también un poco, si se quiere, fácil de intentar explicarlo, pero no es que hay una capa perfecta y otra capa perfecta, ¿no? Está como más o menos, como en términos biológicos ocurre todo. Esa carga de cloro y sodio que se deposita no trae agua, porque está muy buena, tu pregunta es muy buena, nunca me la hicieron, pero realmente está buenísimo usar la cabeza para tratar de entender y no acordarse de memoria lo que uno lee, porque es mucho más productivo. Tu razonamiento es absolutamente válido, nunca se me había ocurrido pensarlo en esos términos, porque vos entendiste que el agua que extrae, que arrastra, mejor dicho, la arrastra de la superficie sol del líquido periciliario. Vas a decir, bueno, lo seca más todavía. Claro. Obviamente no entendés. No lo saca de ahí. Esa agua se arrastra del espacio intersticial o desde el interior de la célula, no de la capa mucosa, digamos, o de la capa celular, o intercelular o intracelular. Okay. Y va hacia arriba, tanto a la capa sol como a la capa gel. Y iones se mueven de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Entonces, cuando yo pongo una gran concentración de iones en el líquido periciliar o en la capa gel, no importa, pero en la superficie celular, pongo una gran carga de soluto, eso arrastra agua desde adentro de la célula o desde el espacio intersticial. No solo para la fibrosis quística. Sí, de hecho, por ejemplo, en los pacientes con bronquiectasias no FQ también se usa la solución hipertónica, solo que los trabajos escritos en términos de eficacia son con hipertónica al 3%. En cambio, en FQ al 7%. Bien. Me encanta. Muchísimas gracias, Silvia. No, de nada. Lo del pulmozyme es distinto, y es un mecanismo bastante más complejo, rompe los puentes de ADN, y entonces ese ADN que se viene como pegando entre sí, que salió de las bacterias y de los glóbulos blancos. Y de algún puente que debe tener la molécula, se rompe ese puente y se desarman las hebras de ADN y eso cambia las características de las secreciones. Silvina, ¿y es correcto, por ejemplo, que antes de hacer la nebulización con, por ejemplo, cloruro hipertónico, lo hagan con un salbutamol, con un broncodilatador y después se aplique eso? Sí, es necesario. A ver, lo que está descrito en los trabajos de solución hipertónica, que hay un montón publicados hace un montón de años, es que el paciente se haga primero el beta 2 con un inhalador, con un aerosol, con un inhalador de dosis medido, con o sin aerocámara, de acuerdo a si es un adulto o un niño. Eso lo que hace es proteger de la reactividad bronquial que puede producir la hipertónica, y después viene la hipertónica. Nosotros en el hospital de niños lo que hacemos es, porque desde el punto de vista farmacológico no hay ninguna interacción desfavorable en poner el salbutamol directamente dentro de la hipertónica, porque de hecho si uno lo puede poner con solución fisiológica, que es lo mismo, solo que al 0,9%, no interfiere en ponerlo en la hipertónica. Entonces, para ahorrarle un paso de inhaloterapia al paciente, obviamente depende de la preferencia de cada uno, ¿no? Y después hay que probar lo que yo decía en la última diapositiva, tiene que ser individualizado. Hay pacientes que toleran la hipertónica perfecto y que incluso ni siquiera se hacen el beta 2, porque ya probaron algún día de que ya tienen la paciencia tan socavada, no se lo hacen y ven que igual no se obstruyen, listo, chao, no se lo hacen más. Porque en términos de eficacia el beta 2, salvo que el paciente tenga una reactividad bronquial aumentada o que tenga alguna intolerancia a la hipertónica o al pulmozyme o al antibiótico, no tiene una razón de ser de por sí solo el beta 2. Entonces podría no hacerse. En cambio, hay pacientes que les cuesta un montón tolerar y que de hecho lo usamos al 3%, como en los bronquiectásicos no FQ.
durante un tiempo, después quizás al 5 y después a veces logran al 7, pero con una buena dosis de beta 2 previo. Entonces eso hay que individualizarlo a cada paciente. Si el paciente tiene que usar ambas cosas, sí, primero el beta 2, después el agente mucoactivo, después las medidas de higiene bronquial y al final de todo el antibiótico. Bárbaro, muchas gracias. Cada paciente particular. A veces incluso depende del momento clínico. Por ejemplo, después de una infección viral, en esta época, el paciente se pesca un rinovirus, después queda medio hiperreactivo y ahí le cuesta tolerar la hipertónica. Entonces quizás hay que ponerle más beta 2. A lo mejor unos meses después de superado el rinovirus, chau, le empieza a tolerar mejor y necesita menos o no necesita beta 2. Por eso hay que individualizarlo a cada paciente. Uno intenta hacérselo lo más rápido y amigable posible, porque calculen que esto, dicho así, escucharme a mí es un embole, 1 hora entera. Imagínense hacerlo toda la vida, desde que el chico nace hasta que es grande. No hay vacaciones, no hay Semana Santa, no hay campamento. O sea, uno trata de individualizar, ¿no? Bueno, es el campamento, que no se lleve la valija de cosas, que se lleve las enzimas para que no tenga diarrea, la triple terapia para que no pierda la eficacia más importante, y en la cabeza las medidas de higiene bronquial que le enseñó el kinesiólogo, pero quizás que suspenda por 2 días la hipertónica y el pulmosen no pasa nada. Si en realidad el paciente de verdad tanto no cumple. Los trabajos de adherencia dicen que el paciente con FQ, como cualquier paciente, que son esas madres que cumplen la rajatabla todo, que los hacen cumplir, que también hay que ver, ¿no? Porque la soga en un momento se corta. Ese chico que a los 8 cumple a rajatabla todo, cuando tiene 18 se hincha la paciencia y no quiere hacer más nada. Entonces, por eso siempre hay que tratar de negociar. Yo les digo a las madres, no hay que tirar tanto de la cuerda porque en algún momento se corta. Cuando el paciente tiene autonomía, o tiene 1 año, vos lo sentás y le enchufás la pipeta para nebulizarlo. Cuando tiene 18, da un portazo y se va y no lo agarra nadie para que haga el tratamiento como corresponde. Entonces, es bueno, es toda una estrategia, por eso es tan importante la intervención del kinesiólogo y por eso el trabajo en equipo es la base del bienestar para estos pacientes. Definitivamente eso no es una enfermedad que puede manejar el médico solo, de ninguna manera. Yo por lo menos lo veo así. Gracias, Silvina. Lorena, otra vez. Y la última, que también hace tiempo que por ahí vengo pensando, es el músculo liso en el bebé, en el recién nacido, y el beta 2. O sea, sí. Porque el bebé nace con el músculo liso en desarrollo. Poco desarrollado. Claro. Entonces, pocas fibras musculares. Entonces el beta 2 que... Sí, por eso es que en términos de eficacia propia del beta 2, sí. No. En realidad el beta 2 sirve en el paciente que es hiperreactivo. En términos farmacológicos se supone que el beta 2 mejora el clearance mucociliar. La verdad que el clearance mucociliar de un paciente que tiene semejante disturbio en la superficie líquida de la vía aérea, no creo que sea algo que el beta 2 por sí solo pueda mover tanto la aguja en términos de eficacia. Entonces, salvo que el paciente sea hiperreactivo o que lo necesite como mecanismo de protección de los otros fármacos, no, me parece que es sumar una carga de tratamiento. Está bien que con un inhalador de dosis media son 2 segundos, pero una nebulización, la verdad que no, uno ni se le pasa por la cabeza. Es cansar al diminuto. Una cosa que es súper importante y que nunca me acuerdo de decir y que sí es un buen mensaje para que ustedes desparramen por donde vayan. Muchas veces los pacientes con FQ caen exacerbados en las guardias y el médico, no el kinesiólogo, el médico le hace una nebulización con beta 2 o escucho esta frase y me pongo nerviosa cuando me lo cuentan los residentes en el PASE. Le hicieron una serie de beta 2, o sea, 2 PAF, 20 minutos, 2 PAF, 20 minutos, como se hace en una crisis asmática, y una carga de corticoides. Nada más alejado de la realidad en términos de eficacia para un paciente con fibrosis quística. El mecanismo fisiopatológico de la obstrucción bronquial del paciente con FQ no es el del asma. Entonces, el asma tiene en su primer fase
ya me voy por las ramas, pero me parece que es importante. El asma en su primer fase tiene contracción del músculo liso y eso estrecha el calibre de la vía aérea. Y en una etapa más avanzada hay un fenómeno inflamatorio que obstruye la luz. Entonces, 2 más 2 es 4. Para relajar el músculo liso, beta 2, para reducir el fenómeno inflamatorio, corticoides. Sistémico, por vía oral, inyectable, inhalado, como quiera. El paciente con fibrosis quística, la obstrucción de la vía aérea es un poquito por inflamación, pero básicamente es por tapones de secreciones. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que eso se resuelva con una serie de beta 2 y corticoides. Es curar con medicación para el asma a un paciente con fibrosis quística. Es como a un diabético enyesarle la tibia. O sea, no tiene nada que ver. Un paciente con una exacerbación respiratoria silba porque tiene los tapones de secreciones que le ocluyen el calibre de la vía aérea y eso lo hace silbar. Y ahí lo que tienen que hacer, hay que animarse, pero es nebulizarlo con solución hipertónica. No importa quién sea quien lo indicó, está errado. Y si el paciente no empeora súbitamente la dificultad respiratoria, sino que tiende a mejorar, después ahí me animo y en lugar del 3.100 le hago al 7 y ahí sí viene el kinesiólogo y empieza a colaborar en resolver el problema sacando las secreciones. Sin el kinesiólogo, yo le digo a los pacientes, es como si el piso del consultorio está sucio, el manitol, la tobramicina, la colistina, si atrás no viene la higiene bronquial, no sirve para nada. Entonces, es todo un engranaje que tiene que estar... y hay un sentido fisiopatológico que explica por qué se hace de esa manera y no de otra. Eso es importante tenerlo claro. Perfecto, mil gracias. ¿Algo más? Siéntanse libres de preguntar lo que se les ocurra. A mí me encanta, Pablo. Un aumento de secreciones, por ahí usar también hipertónicos. Las de la Sociedad Argentina de Pediatría, todas las guías consensúan el uso de la hipertónica, pero al 3%. El Pulmozyme no. El Pulmozyme no me pregunten por qué, porque la verdad, porque el ADN de las bronquiectasias no fibroquísticas es diferente. Bueno, evidentemente sí, habrá algo que todavía no sabemos, pero hay un estudio que se publicó, creo que en Chest, hace un montón de años, que mostró que los pacientes con bronquiectasias no FQ que se nebulizaban con Pulmozyme empeoraban la función pulmonar y aumentaban las exacerbaciones. O sea, no solo no mejoraban, empeoraban. Entonces, la verdad, cualquier consenso que lean, de nuevo, el australiano, el europeo, no contemplan la DNASA dentro de las terapias de higiene bronquial para las bronquiectasias no fibroquísticas. Los antibióticos, sí, muchas cosas de la fibrosis quística se extrapolan para las bronquiectasias no FQ, porque hay mucha más experiencia en FQ que en bronquiectasias no FQ. Lamentablemente las bronquiectasias no FQ, salvo las ocasionadas por inmunodeficiencias, son más frecuentes en los países en desarrollo, porque son las posinfecciosas. Y los países en desarrollo no son los países donde se hacen los grandes ensayos clínicos que generan los grandes lineamientos para el tratamiento de esas enfermedades. Entonces, en cambio la fibrosis quística sí es causa de bronquiectasias más frecuente en los países desarrollados. Y muchas de estas medidas terapéuticas se extrapolan de la fibrosis quística a las bronquiectasias no FQ, pero bueno, algunas se pueden extrapolar y otras no. Hay diferencias. Hay bastantes diferencias. Seguramente cuando, no sé si tendrán prevista charla de bronquiectasias no FQ, verán todo eso, pero hay diferencias en la respuesta terapéutica pero bueno, en lo que tiene que ver con las medidas de higiene bronquial es mucho más extrapolable lo no farmacológico. Me refiero a la actividad de ustedes, las bronquiectasias FQ o no FQ, pero en lo farmacológico hay algunas diferencias y están bastante estudiadas. Bárbaro. Bueno, una otra pregunta, aprovechemos. ¿Una más? No, no hay más. Ya están. No yo les hago dos o tres que hacen siempre, pero que a ustedes no se les ocurrieron, a lo mejor porque ya las saben, seguramente, pero por las dudas se las tiro. Algunas son más de chusmerío y otras son importantes de verdad. ¿Cuál quieren? Primero las de chusmerío. ¿Cuánto cree que cuesta el tratamiento de un paciente con fibrosis quística?
¿En medicamentos? Sí. Un montón. No. Una montaña de plata, directamente una montaña de plata. No me senté nunca a hacer la cuenta detenidamente porque si solamente les digo el costo de la triple terapia, ya se caen de trasero. Ponele, ¿cuánto sale? Una triple terapia son 2 pastillas por día. Son 2 a la mañana y 1 a la noche toda la vida. Toda la vida. Y cuesta la original, que se llama Trikafta, $300.000 por mes. ¿Dólares? $300.000 por mes. Mierda. En Argentina, más o menos $100.000 por mes. Por año. 300. Por año. Pero una casa por año. Ay, imposible de pagar eso. Y en Argentina $100.000 en un departamento. Y el resto de los fármacos no tampoco, generalmente No, hay que sumar todo el resto. la tobramicina 1 millón, el Pulmozyme 500.000, las enzimas otro tanto, o sea, es inimaginable. Los pacientes, Argentina, dentro de lo mal que hacemos muchas cosas, somos en Latinoamérica un país bastante afortunado en relación al cuidado de las personas con fibrosis quística. El resto de los países de Latinoamérica hoy en día es la que se comercializa y es la que se usa. Y es igual en términos de eficacia y cuesta la tercera parte que la original. Que igual es una montaña de plata, $100.000 por año, pero es menos que 300.000. Esa es una. Y la otra es que con algunas irregularidades en el último tiempo, pero desde que existe la ley de fibrosis quística, el Estado cubre la triple terapia de los pacientes, aunque no tengan obra social. No con la velocidad que uno quisiera, porque a veces hay retrasos en los envíos y los pacientes, pero el Estado provee la medicación. Así que estamos muy bien en relación a otros países. Eso, pacientes que no tienen cura con la ley de fibrosis quística, tardan mucho entre que vos inicias el trámite, la indicación y qué sé yo, a recibirla. Cuando el programa funciona bien, tarda 3 semanas, pero hay épocas que no. Y desgraciadamente hubieron situaciones de pacientes que se deterioraron a la espera de que se regularice la situación. Mal, incluso pacientes que la verdad que se murieron. Pero estamos en una situación de privilegio en relación a otros países del mundo. La verdad que sí. En América decís que, bueno, somos los únicos que lo provee el Estado y en Europa no se lo da el Estado. Se los da el Estado, pero con determinadas condiciones y en determinados países. Por ejemplo, en España, no sé cómo será ahora, pero hasta hace un tiempo, solo los pacientes que tenían el FEV1 por debajo de no sé cuánto. Pero en realidad la idea es que el paciente empiece lo más tempranamente posible, no cuando ya tiene un deterioro, porque la mejoría es importante, pero no es la solución definitiva. Las bronquiectasias, por definición, no se resuelven. Las bronquiectasias que el paciente tiene ya está. La medicación lo que hace es detener el deterioro. Entonces, si vos tenías 40 de BEF y estás por entrar en lista de trasplante, quizás te vas a 55. Y la verdad que con 55 podés vivir toda la vida, con una vida moderada, no vas a ser atleta de alto rendimiento, pero a lo mejor no te trasplantan nunca o te trasplantan dentro de 30 años. La verdad que cambió sustancialmente la vida de las personas. Ahora, el que tenía 30 y pasó a tener 40 y pico y salió de la lista de trasplante, tampoco está en una situación tan buena, porque se pesca un virus en la misma semana que le suspendieron la triple terapia por falta de provisión y termina en terapia. Entonces, la verdad que es recontra buena y es muy prometedora, pero sobre todo para los pacientes que están muy bien. Hay algunos pacientes, para todos, porque la verdad es que estaba hecho torta y en lista de espera para trasplante y salió de la lista, que tenemos muchos pacientes, bueno, muchos no, porque afortunadamente niños que necesiten trasplantes por FQ no hay tantos, pero sí tenemos pacientes que salieron de la lista de espera de trasplante gracias a la triple terapia. Pero igual quedan en una situación de suma vulnerabilidad, tienen el pulmón sumamente dañado, entonces en cuanto se les corta la provisión, se ponen rápidamente en una situación de mucho riesgo. La otra pregunta era, ¿cuánto creen que espera un paciente
antes de poder recibir su trasplante? ¿Cuánto es el tiempo de espera en lista? ¿De trasplante pulmonar pediátrico? De trasplante pulmonar. No sé, en adultos son años, son 2, 3, no, bastantes. Sí, 1 o 2 años No se sé. esperan. Los chicos en general mucho más porque no hay donantes pequeños, aunque se pueden hacer resecciones y qué sé yo. Entonces es muy importante, hoy en día se trasplantan pocos pacientes, pero es muy importante la derivación oportuna, porque si no el paciente en ese año de espera no llega a sobrevivir. Así que la referencia al centro de trasplante tempranamente, total, hay condiciones de emergencia, urgencia, electiva, el paciente no necesariamente entra en emergencia, puede entrar en condición electiva y después irá subiendo de acuerdo a cómo cambia su condición clínica. Pero no se trasplanta si no está en la lista. Entonces uno tiene que ser previsor y cuando está entre el 50 y 40 ya empezar a hablar del tema. ¿Y dónde se hacen? ¿En el Garraham y el italiano? No. En el Garraham ahora está interrumpido el plan de trasplante pulmonar porque el cirujano se jubiló y como la triple terapia resolvió el problema de la fibrosis quística, ahora se trasplantan muy pocos pacientes. Entonces el programa está medio así, casi como, no cerrado, pero casi. Pero después el italiano y Favaloro. Yo en Favaloro, hola Silvina, ¿cómo estás? Yo trabajo y yo pediátrico en este año y medio que estoy no trasplantaron ninguno. No. Adultos trasplantan bastantes, más o menos la lista de espera de 8 o 10 meses y los más rápidos 8 o 10 meses y trasplantan bastante, bipulmonar o unipulmonar. Sí, en fibrosis quística siempre es bipulmonar. En fibrosis quística bipulmonar, en Favaloro trasplantan bi y unipulmonar para otras patologías, pero Sí. se trasplanta bastante. Yo pediátrico no vi nunca, es más, te voy a decir sincera, ni sabía que trasplantaban en Favaloro pediátrico, porque no, en el Sí. tiempo que estoy no vi. El paciente, de todos modos, no tan chiquitos, el paciente más chiquito que yo tengo, conocimiento porque era mi paciente que se trasplantó, tenía 13, hace unos 10 años más o menos. Después no tuve ningún otro, porque afortunadamente, y ahora menos van a ver, porque por suerte con la triple terapia los pacientes, de hecho los pocos que teníamos en lista, la mayoría, yo hoy no tengo ninguno. Tengo uno para trasplante hepático, pero no pulmonar en lista. Que eso es un cambio muy significativo para nuestra realidad. En los últimos años nunca no tenías un paciente en lista de espera, como nunca no había pacientes FQ internados. Hoy, por ejemplo, en el hospital, si no me equivoco, porque tenemos una pizarra donde anotamos las internaciones, hoy no hay ningún paciente FQ internado y normalmente había siempre 5, 6, 7. 5, 6, 7. Desde el 2020 hasta ahora, la verdad que más allá de las estadísticas lo vemos cotidianamente. Pregunta, Silvia, porque yo hace mucho que estoy encerrada en la terapia pediátrica, así que no perdí un poquito la dinámica de la unidad 3 y FQ. ¿Los pacientes con esta nueva terapia se siguen internando para hacerle las... las toilettes? Las toilettes... No, en realidad las toilettes, ya antes de que aparezca la triple terapia, no. Hace muchos años, en un centro en Dinamarca, en Copenhague, se había visto que si uno se anticipaba a la exacerbación haciendo, por ejemplo, de acuerdo al grado de compromiso respiratorio que el paciente tenga, 1, 2 o 3 toilettes por año programadas, es decir, antes que el paciente empeore, si yo sé que más o menos hace 3 meses que está sin internarse y sin exacerbarse, lo interno y le hago 2 semanas de antibióticos endovenosos, kinesio y demás, se va a mantener mucho más estable. Después con el correr del tiempo se vio que no tenía mucho sentido, que si bien no hay que esperar demasiado, porque cuanto más tarde se intervenga, ay, qué cosa más linda ese bebé. Cuanto más tarde uno empiece el tratamiento de la exacerbación, más probable que el paciente caiga dentro del 25% que no se recupera. Entonces, ni bien el paciente empieza a empeorar, hay que rápidamente o internarlo o hacer una toilette por vía oral en casa, ¿no? Pero hay que hacer algo en cuanto a modificar el tratamiento. Pero las toilettes programadas ya antes de la triple terapia no se hacían. En algunos casos puntuales, ¿no? Como dije en ese momento,
individualizado a cada paciente. Hay pacientes que uno ya lo conoce, que lo vas viendo, viste que se quedó un poquito con el peso, se va a exacerbar, bueno, no espero lo interno, pero esa cosa programada de tantas veces por año, no se hace más. Bárbaro. Bueno, ¿alguien más? Ya estamos repasadas, Uy, sí. Perdón, ¿y esa nena que se trasplantó, que tenía 13 años, cómo fue la vida posterior a ese trasplante? No tuvo un desenlace feliz porque en realidad salió del trasplante, se extubó, salió del respirador. Me acuerdo que la fui a visitar, vale la pena la anécdota en realidad. La nena me dijo, Silvina, ahora puedo respirar. Me recuerdo como si fuera hoy. Pero a la semana, cuando ya estaba cerca de externarse, era una nena que había esperado como 2 años, internada, esperó el trasplante. Es más, tuvo un operativo fallido que fue y no, porque el órgano no era viable y volvió, que eso es bastante frecuente que pasa en pulmón. Y después tuvo una sepsis por burcordelia y se murió antes de poder externarse del trasplante. Así que se murió en el trasplante inmediato. No inmediato, pero entre inmediato e inmediato, antes del primer mes. Sí. La verdad que en pediatría es sumamente difícil, es muy larga la espera. En general el paciente llega muy mal nutricionalmente, que es lo que se intenta que no ocurra, porque los que vieron pacientes en situación de trasplante, los pacientes tienen una gran pérdida de peso y tienen un montón de complicaciones que tienen que estar preparados para afrontar. Y un paciente con FQ es un paciente que viene clínicamente deteriorado de mucho tiempo. Si bien uno los trata de preparar bien, ¿no? Ponerlos bien nutricionalmente, aunque sea poniéndoles un botón, lo que sea necesario para que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles y disminuir la morbimortalidad vinculada al trasplante, pero es una situación de altísimo riesgo. La sobrevida media en Argentina es igual que en el resto del mundo, más o menos 10 años. Post-trasplante. Post-trasplante. ¿Y la sobrevida en FQ más actualmente, tenés idea? Hoy es más o menos 60, pero considerando todos los pacientes con FQ, los que nacen hoy y se diagnostican ahora a través de la pesquisa neonatal, ya casi se calcula que van a vivir casi lo mismo que la población normal. Ah, mira. Buenísimo. Bueno, nada, qué bien, qué buena perspectiva Sí. para estos pacientes. Sí, la verdad que sí. Bueno, cuando yo estudiaba en la facultad decían llegaban con suerte a los 30, 40, con suerte. Sí, no, es que hace no mucho tiempo, en realidad, hace no mucho tiempo que vivían. Nosotros teníamos pocos pacientes que se nos presentan, hace 20 años, en pocos pacientes teníamos la dificultad de no saber a dónde los íbamos a mandar, porque no los teníamos que mandar a ningún lado, porque la verdad que se morían, lamentablemente. Entonces nos teníamos alguno de 20 años y piernas peludas que venía y no le gustaba el hospital de niños, pero no había dónde mandarlos. Hoy en día sí, está el Hospital Rossi de La Plata, el Cetrángolo, el Hospital Alemán, en el Muñiz, en la Fundación Bacareza, que es un centro recontra bueno de FQ para adultos. Hay un montón de centros para adultos y que la verdad que funcionan re bien. Yo roté en el Bacareza, ahora yo soy residente de la Argerich y rotamos en el Bacareza y hay muchos pacientes adultos ya con FQ. Claro. Con muchos años. Es nuevo el centro, creo sí, que se inauguró, no sé si el año pasado o el anterior. Creo que hace 2 años se inauguró. Y sí, Laura Osten está ahí, que ella era del Ferrer. En el Ferrer también hay, está un poco más diluido, pero también hay un centro de adultos. Claro, sí. Ella era del Ferrer, se fue al Muñiz, ahí abrió este centro Bacareza, que la verdad que nosotros transferimos la mayoría de los pacientes ahí o al Rossi de La Plata. Y funciona re bien, por suerte. Re porque además incorporaron kinesiólogo, hepatólogo, nutricionista, gastroenterólogo, que es todo lo que necesita para el seguimiento. El inmunólogo solo no hace nada. Ajá, buenísimo. Bueno, podríamos, vamos que tendremos que solicitar para una doble clase, ¿no? Sí, cuando quieran, no hay ningún La problema. próxima la hacemos así,